Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Le damos la bienvenida a nuestro invitado Raúl López Moreno, director del Orfeón Universitario. Bueno, un invitado, como se dice, de lujo para esta ocasión, de lujo, para este programa. Como tanta gente ilustre que ha pasado por la dirección del Orfeón Universitario, que como este libro muestra, este libro no podemos decir el libro reciente porque tiene 15 años, pero es el último que se ha recopilado sobre la voz plural, es decir, la esencia de la cultura universitaria que es el Orfeón Universitario. Ahí hay una cantidad de datos sobre la historia de esta organización que realmente es un libro de colección. Te agradecemos mucho que nos los hayas traído. Hay que hablar un poco sobre, es decir, cumpliendo 75 años, lo primero que podemos es dejarte un espacio para que tú nos hables de lo que ha significado el Orfeón Universitario en el conjunto coral de Venezuela. Pues nosotros tenemos un país donde proliferan las corales, un país muy coral. Sí, así es, pues muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. El Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela es hoy por hoy el decano de las agrupaciones corales en Venezuela. Como bien decían, es el coro activo más antiguo del país. Si bien es cierto, la primera experiencia de un coro estable fue el Orfeón Lamas en 1930, en 1943, apenas 13 años después, se funda el Orfeón Universitario y aún hoy en día sigue siendo parte del patrimonio cultural de nuestro país. Eso significa que, de alguna manera, la historia de la música contemporánea en Venezuela ha pasado transversalmente por el Orfeón Universitario. Muchos de los grandes cantantes de música popular, agrupaciones, compositores, han surgido del seno del Orfeón Universitario. Podríamos nombrar una pléyade de ellos. Podemos hablar de María Teresa Chacín, por ejemplo, Jesús Sevillano, el Quinteto Contrapunto, cuyos integrantes originales eran parte, Morela Muñoz, Ali Agüero, Efraín Arteaga. Chico, que era un milagro de la polifonía, de cosa tan hermosa. Así es, y que fue un cambio, representó un cambio de paradigma en la interpretación de la música popular venezolana, que ya venía, cuyos integrantes ya venían, todos siendo parte del Orfeón Universitario, y se venía gestando ya esa idea. Entonces, el Orfeón Universitario en la actualidad sigue siendo, digamos, la institución que de alguna manera modela lo que es el movimiento coral en Venezuela, que afortunadamente es el movimiento coral que ha tenido mayor fuerza a nivel mundial, con seguridad lo podemos decir. Una explosión en los años 70 y en los años 80 que no ha sido comparable en ninguna parte del mundo por otra experiencia, como no sea por la experiencia de las orquestas en el sistema orquestal que tenemos actualmente. Así es. Y en estas circunstancias, el Orfeón, su funcionamiento, el interés que despierta en los universitarios, su participación en esta experiencia tan valiosa. Sí, siempre el Orfeón Universitario, digamos, en su conformación es plural. Miembros de la comunidad universitaria, tanto estudiantes como empleados, como profesores, como profesionales egresados que prestan sus voces para representar a la Universidad Central de Venezuela. Pero además de eso, despierta siempre una emoción intensa, no solo dentro de la comunidad universitaria cada vez que se presenta, sino en la comunidad nacional, por lo que ya conversamos que representa el Orfeón Universitario. Y eso se mantiene al día de hoy. Es realmente impresionante cómo en los lugares más apartados a los que hemos tenido la oportunidad de ir, siempre la gente responde con mucha vehemencia a la presencia del Orfeón Universitario, lo cual pues nos pone en una situación de poder cumplir con la responsabilidad que exige esas expectativas tan altas que se ciñen sobre el Orfeón Universitario. Bueno, en cuanto a calidad no lo dudo, el problema es la circunstancia del país, cómo está afectando toda la parte cultural y a ustedes. Claro, por supuesto, la universidad no escapa
de la situación tremendamente difícil, no solamente desde el punto de vista de las diatribas políticas, sino de lo que realmente afecta al ciudadano común, las posibilidades de trasladarse. Su vida cotidiana. Sí, y después de eso la seguridad. Y sin embargo tenemos un grupo de orfeonistas que está absolutamente comprometido con esta institución. Con esta institución, no solo el Orfeo Universitario, comprometidos con la universidad. Y que contra todas circunstancias, contra todos los inconvenientes que puedan presentarse en el camino, están siempre ensayando. Están siempre prestos para seguir su entrenamiento y para poder, con miras de ser cada vez mejores. Porque bueno, ese es el trabajo que nos ha tocado. Creo que cada uno, desde la trinchera que le toque, tiene que hacer su trabajo, y cuando entendamos eso, vamos a entender que el país va a salir adelante. Así. Cuando cada quien haga lo que tiene que hacer y lo que le corresponde hacer. ¿Qué tareas tienen, qué actos están previstos en relación a esta celebración? Bueno, nosotros venimos celebrando ya el aniversario del Orfeo Universitario desde el año pasado. Como saben... Ahora se recuerda el primer concierto. Sí, próximamente, el 19 de mayo, vamos a tener un concierto donde vamos a conmemorar esa primera actuación pública del Orfeo Universitario que se dio en el Teatro Municipal de Caracas el 19 de mayo de 1944. Van a tener el mismo repertorio. Vamos a hacer exactamente el mismo repertorio. De hecho, hay solo dos variantes, dos pequeñísimas variantes. Una, que hay una obra de la cual no hemos tenido aún, no hemos podido recuperar la partitura. Una serenata muy hermosa, recopilada por el maestro Vicente Emilio Sojo, Esta Noche Serena, y que fue ejecutada por la sección masculina de ese primer Orfeón Universitario. Siendo responsables, al no tenerla a la mano, no la vamos a hacer, por respeto a que queremos hacer ese primer concierto, claro, tal y como se tal y como fue. Y quizá la única y la otra diferencia que podemos hacer, que es insoslayable en las actuaciones del Orfeo Universitario, es la interpretación del himno universitario, que se compuso un par de años después, en 1945, por quien fuera director en ese momento del Orfeo Universitario, asistiendo al maestro Antonio Esteves, Evencio Castellano, y con poesía de dos jóvenes poetas de la época, el doctor Luis Pastor y Tomás Alfaro Calatrava. Esas serían las dos diferencias que vamos a tener, pero el concierto vamos a hacer exactamente el mismo programa, en el mismo orden, y vamos a contar además con la presencia de al menos dos de los fundadores del Orfeo Universitario de hace 75 años que todavía nos acompañan en estos conciertos. Tenemos al doctor Pedro Luis Ponce Ducharne, a su esposa Celina León de Ponce, que ella entró al Orfeo un poco después, la doctora Evelia Monascal, también farmacéutica, y esperamos poder contar con la presencia del ingeniero Armando Scanone también. Ay, qué maravilla. No, eso sería súper emocionante, sí, bueno, para ellos y para ustedes. De hecho, lo tuvimos el año pasado. Esta celebración, como les digo, comenzó el año pasado con este mismo concierto, pero en el aula magna. Y lo hicimos en los alrededores de mayo del año pasado. Y los tuvimos en el aula magna. Fue una ocasión, una feliz ocasión, de poder rendir honores a nuestros padres fundadores y a través de ellos al genio de Antonio Esteves, quien impulsó en una época donde no existía cultura coral, tener a 80 muchachos universitarios que en principio no tenían idea de lo que de la disciplina que tenían que tener para lograr lo que, y un joven aguerrido como Antonio Esteves pues los reúne y los hace cantar, y no solo que los hace cantar, sino que ya desde el primer concierto se percibe el alcance de esta agrupación dentro del medio cultural, porque además causó mucha curiosidad en la sociedad de la época. Antonio Esteves, como decimos aquí en criollo, los pone a valer. Pues. Así es. O sea, ahora fíjate,
Ya que estás Por entrando supuesto, en ya ese... ¿no? en esta historia hay un episodio trágico, pero siempre que se recuerda, ¿no? Sí, claro. Ocurrió el año, este accidente aéreo donde perecieron los miembros en 1976. 76, pero sí. allí está también una de las figuras importantes de la tradición, Vinicio Adames, ¿no? Así es, Sí, que Vinicio fue integrante del Orfeo Universitario. Él ingresa al Orfeo Universitario en 1952, si no tengo mal la fecha, ya me corregirán sus familiares, Yolanda y Shirley, que todavía nos acompañan en muchos de nuestros actos. Y en 1954, cuando se reabre la Universidad Central de Venezuela, Vinicio Adames es quien reorganiza el Orfeo Universitario. Y lo reorganiza además con una muy amplia visión del alcance artístico también del Orfeo Universitario, al punto de que en el periodo entre 1954 y 1976 se logra la internacionalización del Orfeo Universitario, una gira a Centroamérica muy exitosa en 1959, después en 1965 la participación en el primer encuentro mundial de coros universitarios que se realizó en el Lincoln Center de la ciudad de Nueva York. Justamente se estrena una de las salas del Lincoln Center con este festival, y el Orfeo Universitario de la Universidad Central de Venezuela es uno de los escogidos. Vino un manager, digamos, del evento buscando por toda Latinoamérica y escogió, bueno, a los coros que iban a participar. Y ya desde ese momento pasa el Orfeo Universitario de la Universidad Central de Venezuela a estar en el ranking internacional de los coros. Y así se va dando esta internacionalización hasta que en 1976, cuando el Orfeón iba a participar en el 12º Día Internacional del Canto Coral en Barcelona, España, ocurre la tragedia de las Azores. El avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Venezolana que transportaba al Orfeo Universitario cae en el aeropuerto de Laje, muy cerca, 200 metros de la pista estaba. Y bueno, fallecen todos nuestros integrantes, todos nuestros hermanos orfeonistas. Eso fue un luto para todo el país, para toda Latinoamérica. Así es. Porque el Orfeón era, como tú dices, por la cantidad de... todavía, ¿no? Sí, pero en ese momento, siendo. te digo, en ese momento era un emblema, pues, Sí, por todos sus éxitos. Y entonces ya la gente lo sentía un poco como de ellos también. Sí, y además, bueno, fue quizá fue una conmoción nacional la que hubo, porque no hubo rincón en el país que no se sensibilizara por la actividad coral. Quienes no sabían que era un coro, no habían participado en un coro, solo por las noticias, por entender que era una agrupación de jóvenes artistas que además iban con maletas cargadas de sueños, con sus voces risueñas a representar al país y a representar no solo lo artístico, sino además nuestra idiosincrasia, nuestros valores fundamentales. Que haya perecido como pereció fue terrible. Y luego de esto, de esta tragedia, Raúl Delgado Esteves le corresponde la dificilísima tarea de levantar nuevamente el Orfeón Universitario, y lo logra gracias al concurso de Raúl, Graciela y un grupo de Graciela Gamboa Calderón y un grupo de exorfeonistas logran recuperar el Orfeón Universitario y hacerlo cantar en menos de 6 meses. Pues fue una maravilla, de la tragedia. en medio de aquel, Historia, ¿no? de aquel estado de ánimo, ¿no? Que yo imagino debe haber colmado los espíritus de todos los que estaban allí, así como el país entero. Bueno, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en esta oportunidad. Gracias, Le deseamos por venir. 75 años más mínimo, por Gracias. delante, con éxitos. Bueno, en eso estamos, para eso estamos trabajando y para dejarle a las siguientes generaciones pues toda una institución sólida como la que hemos recibido. Así es, muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos.